ustedes me dirán. Yo Ya creo que están ya, las ¿no? personas conectadas, tenemos 60 personas conectadas y bueno, pues ya empezamos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es un honor estar aquí esta tarde desde la casa de cada quien, pero en la Ibero Virtual, para presentar el libro del doctor Juan Jesús Garza Onofre, su libro Entre abogados te veas, una aproximación multidisciplinar en torno a la abogacía, un análisis filosófico sobre su proyección en la teoría del derecho contemporánea. Muy importante. Y Tito, pues es un honor para nosotros que estés aquí. Yo quería decir, y antes de darle la palabra a quienes nos honran también con su presencia, que es un libro que tiene como base una tesis de doctorado. Y eso frecuentemente sucede entre nosotras y nosotros, los que nos dedicamos al derecho a ser académicas o académicos, porque después de escribir la tesis de doctorado se le da una renovada al texto, se le quitan los temas propios de ciertos paradigmas ahí y apuntes y cosas que los directores o directoras quieren que pongamos y ya lo hace uno propio. Sin a veces sin decir ya, bueno, que se quite el director, en tu caso no creo, pero bueno, no sé, y entonces ya vamos por nuestro camino a publicar. Pero yo quiero hacer notar que en lo del caso de Tito tiene algo más y mucho más de fondo, porque él mismo lo dice en los agradecimientos, es una inquietud que ha marcado toda su trayectoria como jurista, precisamente en contra de un determinado ejercicio de la abogacía desde que se encontraba estudiando en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. De esta inquietud en torno a este determinado ejercicio de la abogacía, pues ha trazado una ruta que lo llevó a esta tesis y a este libro. Y me permito decir que entonces en el caso de Tito no está solamente el tema de una tesis aislada de doctorado, de por sí es un peso fuerte, nosotros nos marca la tesis de doctorado, pero en él ha marcado también una manera de entenderse como persona y de entenderse como jurista y de entender su vocación académica y de impacto social. Entonces eso a mí me llama mucho la atención, me parece lo más edificante de este entendimiento de la abogacía de Tito, del tiempo que tengo de conocerlo, pues salió un blog, luego una serie de entrevistas que fue hilvanando también con gente que nos dedicamos a estos temas y en la que yo tuve pues el honrosísimo, gracias por el honrosísimo papel de invitarme también a formar parte de estas entrevistas, y hizo una presencia muy saludable en uno de los centros que está haciendo un trabajo enorme de formación jurídica en este país, el SEAD, que dirige Luis Fernando Pérez Hurtado, que justamente se ha dedicado a entender por dónde va la abogacía en México y a proponer, que eso es muy importante en este país. Y ha estado en centros de educación superior, pues que consideramos, perdón que hablen en segunda persona, pues segunda persona del plural, pero pues no, pero así es, que consideramos que queremos cambiar un paradigma anquilosado, formalista, y que ya ha sido rebasado, y más en los últimos tiempos, ¿no? Y en ese diálogo la Ibero entró porque justamente hemos tenido oportunidad de conversar con Tito desde hace mucho tiempo. Tito nos ha ayudado mucho con una mirada sobre un plan de estudios que esperemos, si la SEP no decide otra cosa, empezar en agosto del 2021 ya, ¿no? Con un muy marcado acento en la educación clínica y en la incidencia, y nos acompañó también con una estancia de investigación para ayudarnos a comprender un poco el modelo de educación hacia donde queremos ir, y que está pues muy en sintonía, la verdad, con lo que él presenta, de tal manera que nos enorgullece mucho, Tito, que estés esta tarde, porque además pues eres un jurista que ahora justamente estás aportando de manera muy clara, muy inteligente y muy certera al debate público en México, con muchísimo tino y con mucha valentía. Me honra mucho también que nos acompañen Karina Solavere, la doctora Karina Solavere de Jurídicas de la UNAM,
querida amiga y gran experta en muchos temas de derechos humanos y de víctimas, pero también en el papel de las jueces y los jueces en democracia, ¿no? Y que desde una mirada interdisciplinar, pues ha develado con mucha claridad lo que ha hecho y deshecho el derecho en los procesos de justicia, lo que ha colaborado y lo que ha desbaratado el derecho en los procesos de justicia. Una voz muy atinada, muy certera, muy puntual. Gracias, porque además también Karina es una querida profesora nuestra de la maestría en Derechos Humanos y eso lo sentimos también muy de casa. Y pues gracias a otro compañero de casa, que es el doctor Ricardo Ortega, que bueno, pues a Ricardo desde el claustro de académicas y académicos del Departamento de Derecho, ha impulsado muy fuertemente el modelo de educación clínica, ha sido un pilar en el impulso del modelo de educación clínica y además ha tenido el liderazgo de confeccionar el nuevo plan de estudios, del que hablaba, que pues esperamos que esté a la altura de lo que esta sociedad mexicana necesita ahora, de las abogadas, de los abogados, me atrevo a adelantar, más interdisciplinar, que pues, quizá lo conversaremos acá, más formada en competencias, más clínica, más dialogante con las ciencias sociales, menos autosuficiente en el derecho, que esa es una gran tara de nuestra profesión, más de incidencia, mucho más de incidencia en las causas de las personas y más accesible, digo yo, para una sociedad que ha vivido, pues, y que se ha movido entre el estupor, la desconfianza y la decepción enorme con respecto al derecho y lo que el derecho puede hacer. Estupor, desconfianza y decepción. A ver si logramos remontar eso. Yo creo que el libro de Tito hoy nos ayuda a entender por qué y a entender por dónde iríamos. Y esa es una gran ventaja. Me permito disculpar a la doctora Catalina Botero Marino porque tuvo un problema familiar, lo lamento mucho, y el sábado me comunicó que no podría estar presente. Nos interesaba escucharla porque Catalina es una voz muy autorizada desde muchos aspectos, de muchos ángulos, desde la experiencia jurídica, pero acaba de terminar su periodo como decana en una facultad de Derecho que es emblemática en América Latina, ¿no? De la Universidad de los Andes en Bogotá, y por, bueno, su experiencia propia se disculpó, pero aquí estaremos dialogando los cuatro, Karina y nosotros tres. Como se dan cuenta, pues estoy siendo presentador, moderador, y luego diré algunas cosas, pero en digamos, en este encuentro entre amigos, amiga, que pensamos cosas, que hemos discutido, que queremos mover algunos temas en torno a la provocación del libro de Tito, es que nos encontramos esta tarde. Y pues ya le doy la palabra a Karina para que nos comparta su reflexión. Bienvenida, querida. Gracias, muchas gracias, José Luis, por la invitación, y Tito y Ricardo por estar en la mesa, y a Tito especialmente por el libro que nos compartió, ¿no? Yo creo que es una gran contribución, una contribución creativa, incluso en sus formas, ¿no? Y una contribución que incluso en sus formas donde se utiliza el humor, la literatura, la poesía, la cultura popular, es un libro que abre fronteras y nos invita a pensar las cosas de otra manera. Organicé las ideas en algunas notas, entonces voy a comenzar por ahí. Primero tengo algunos comentarios y también tengo unas preguntas que me gustaría que Jesús nos pueda responder. Yo creo que el trabajo de Tito es refrescante y apasionado. O sea, estas dos calificativos me parecen claves. Es refrescante por la manera en la que
está escrito por los recursos de los que echa mano, desde la rigurosidad de la filosofía del derecho, pero también la utilización de recursos de cultura popular, de chistes sobre abogados, y trasunta todo la obra un apasionamiento por la profesión jurídica y un apasionamiento por el potencial transformador que tiene la profesión, o por lo menos el modelo de profesión que él nos está presentando. Leer el libro es divertido, uno se divierte. Yo cuando uno lee que es una aproximación filosófica, está esperando encontrarse con una obra cargada de reflexiones difíciles y densas, y no es que no la tenga, está atravesada por esas grandes tensiones, por esa densidad, pero es divertido, y sobre todo Jesús logra adentrarnos, ¿no? Comprometernos e acompañarnos en las indagaciones que nos propone. Su pregunta principal es cómo pensar a la abogacía, cómo desarrollar, yo diría, una teoría de la abogacía desde la teoría jurídica, la filosofía y la sociología del derecho, y en este sentido también es un trabajo que tiene una pretensión multidisciplinar. Se observan las bases filosóficas de Jesús, están presentes las discusiones filosóficas y el manejo de la teoría política y la teoría jurídica, pero también hay una vocación empírica que se manifiesta en los recursos o la utilización de herramientas de la sociología e incluso de las humanidades, como son la literatura, ¿no? O las referencias al cine y al psicoanálisis, por ejemplo, también. El libro busca cubrir una laguna en la teoría y la filosofía del derecho. ¿Cuál es el rol adecuado de los abogados en el sistema jurídico? Y esto es lo que nos propone. Dice, nos persuade Jesús que la función de los abogados se ha estudiado desde la sociología jurídica, me consta, que tiene una profusa producción sobre la profesión, ¿no? Sobre estudios, sobre representaciones de los abogados, sobre cambios en la profesión, los estudios clásicos de Héctor Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, son claramente una base que no se puede obviar, pero él nos dice, esta reflexión o esto que la sociología, o acerca de lo que la sociología ha dado cuenta, brilla por su ausencia en la teoría y en la filosofía del derecho, donde la figura del abogado ha sido eclipsada por la figura del juez. Si hay un actor del sistema jurídico que ha recibido atención, es el juez. Y yo creo que es un libro que va más allá de describir a la profesión como lo que es, ¿no? Y en ese sentido, creo que es su principal aporte, y nos propone un modelo acerca de lo que debería ser, y por carácter transitivo nos propone un modelo de socialización, educación y prácticas jurídicas consonantes con este modelo al que el que nos acompaña a descubrir o nos presenta en su trabajo. Propone llenar este vacío de la teorización sobre el rol del abogado en el sistema, proponiendo una mirada del abogado como alguien comprometido a la vez con sus clientes y con el sistema jurídico, con el orden y con el cambio, con la protección de los intereses privados y sobre todo con el interés público.
aboga por una teoría de la abogacía que recupere la responsabilidad social de los abogados y sobre todo define a la profesión jurídica o a la abogacía, al abogado como el abogado litigante. Digo, sabemos que hay varias manifestaciones de la profesión jurídica, desde la sociología de la profesión jurídica, sabemos que hay varios tipos de juristas, ¿no? Los juristas académicos, los juristas, los jueces, los juristas del Estado, ¿no? Funcionarios públicos. Jesús nos habla de un tipo de juristas, los abogados, quienes realizan la tarea de defensa o representación, intermediación, y tiene una función clave de mediación entre el espacio privado y el espacio público. Para llegar a esta respuesta que nos propone, ¿no? la recuperación de la responsabilidad social de los abogados, nos propone pensar al abogado desde un rol ambivalente. Él define a la abogacía como una profesión ambivalente. Utiliza, de hecho, la comparación con el mito de Proteo, ¿no? El abogado Proteo, para definir las tensiones entre los diferentes tipos de abogacía y las normas morales, o la relación entre la abogacía y la moral, que es por donde empieza para proponer o empieza a desarrollar sus ideas. Para sustentar la teoría de la abogacía que nos propone, parte de la relación entre los abogados y la moral, como ya dije, y establece que existe una tensión constitutiva entre el ejercicio, o no, una tensión presente, entre el ejercicio de la profesión y el tipo de normas morales, o las normas morales, o la posición respecto de la moral en las que se sostiene. Para dar cuenta de estas tensiones y de las diferentes formas de relación que puede haber entre la concepción o el ejercicio de la profesión y la moral, nos propone una tipología de abogados en la que en un extremo se encuentran los abogados a quien denomina inconscientes, ¿no? Que son abogados que directamente no problematizan la moral, no conciben a su profesión, a su rol, como algo que pudiera estar atravesado por cuestiones morales. Y en el otro extremo nos presenta a los abogados activistas morales, quienes tienen un código moral cerrado y que utilizan al derecho, digamos, subordinan al derecho a la defensa de su código moral o a la sustentación de su código moral. Y en el medio nos presenta a los abogados amorales, ¿no? Que justifican sus acciones en nombre del derecho, en nombre del cumplimiento de las reglas jurídicas, y por el otro lado a los abogados moralistas que apuestan, y creo que esta es la posición que Jesús adopta, por dotar a la profesión jurídica de una moral dialógena, abierta y vinculada con la responsabilidad social de los abogados, justamente por este lugar privilegiado que tienen entre el espacio privado y el espacio público, ¿no? Entre la protección de intereses privados y la preservación o el sostenimiento del sistema jurídico. Su modelo claramente propugna por un abogado comprometido con los valores morales vinculados con la responsabilidad social de la profesión. No de un activista
de moral cerrada, sino por un abogado socialmente comprometido que apueste al cambio cuando sea necesario y apueste a el mantenimiento del sistema jurídico cuando así se requiera. Y apuesta, creo yo, a recuperar el aura del abogado. Si hay algo que uno puede observar en el texto de Juan Jesús, es que él intenta, hay un esfuerzo por recuperar el aura del abogado, el orgullo social por esa profesión a la que él describe como maltrecha y como de mala prensa. Busca recuperar el aura del abogado como quien protege de los gobernantes a los gobernados, pero que es fiel a la estructura jurídica, a las normas, a las reglas, incluso para cambiarlas, porque el cambio está presente en su propuesta. Yo creo que en esta mirada pesimista, bueno, o en esta mirada pesimista de los riesgos de la representación social de la abogacía y el aura que él quiere recuperar, creo que Juan Jesús ha dejado fuera una dimensión que creo que me gustaría traer y escuchar su opinión en relación con esto, que tiene que ver con el valor simbólico del abogado, porque a la vez que hay chistes y la representación del abogado muchas veces no es una representación que lo ubique como alguien que busca la justicia o la justicia social, digamos, no es un abogado justiciero, más bien la representación tiene que ver con un abogado acomodaticio o aprovechador o un burócrata. Creo que también la figura del abogado, a la vez que tiene eso, tiene un aura tiene un lugar simbólico muy especial en la sociedad, ¿no? El lugar del licenciado, ¿no? De aquel que puede conducirte por los caminos farragosos y que tiene un conocimiento que te puede hacer sortear espacios totalmente engorrosos y laberintos en los que nadie quiere perderse, creo que no deben perderse de vista. Y yo creo que ahí también hay una ambivalencia entre el descrédito y el crédito social, y me gustaría escuchar la opinión de Juan Jesús en relación con esta dimensión simbólica que tienen el derecho y los operadores jurídicos a pesar de este modelo que todos consideramos, o este modelo hiperformalista que consideramos perilloso. Luego de analizar diferentes visiones del abogado de acuerdo con distintas perspectivas filosóficas, nos propone, que seguramente tanto Ricardo como José Luis harán referencia a eso con mayor profundidad, nos propone un análisis de mecanismos para poner en acción las ideas o este modelo del abogado que nos propone, este abogado socialmente responsable que tiene, además de un compromiso específico, una responsabilidad social. Y para llevar adelante este modelo nos propone una diversidad de mecanismos. Voy a referirme a algunos de ellos. Primero es la oferta de servicios pro bono, el mejoramiento de los servicios de acceso a la justicia o la asesoría jurídica gratuita a disposición de
la población. Por otra parte, nos propone también el desarrollo de la educación clínica del derecho, como ya se refería José Luis, ¿no? Donde, bueno, ya tenemos varias instituciones educativas en México que están impulsando esta educación clínica donde se compromete desde el lugar de estudiantes a los futuros abogados con causas sociales. Por supuesto, la colegiación obligatoria, el trabajo de colegiación para tener parámetros de contención, ¿no? Del ejercicio y de autorregulación del ejercicio de la profesión y, no sé si me queda alguno fuera, el aprovechamiento de las herramientas de la ciencia y la tecnología que pueden servir, ¿no? Para acercar la justicia y el derecho y hacer de la función de los abogados una función vinculada con la protección de los derechos, de los más débiles y, en fin, un compromiso o comprometerlos efectivamente con la garantía de justicia para todos, especialmente relevante en un país que tiene los problemas como el nuestro, desde los problemas de violencia y de crisis de derechos humanos hasta los problemas de injusticia social o de género, ¿no? Y creo que justamente son estos mecanismos donde uno puede vislumbrar qué tipo de estrategias está pensando el autor para hacer efectivo esto. Es interesante que yo diría que son estrategias más soft que hard. ¿En qué sentido? Son estrategias vinculadas con la modificación de prácticas, el control de la comunidad profesional de sus prácticas y una regulación de las mismas. Y es interesante que no nos propone reformas legales o constitucionales, sino fundamentalmente cambios de prácticas. Y dicho esto, quiero agregar dos cosas más. Me parece que en esta propuesta de este modelo de abogado con responsabilidad social, claramente el abogado, este profesional del derecho, es un profesional no aislado que solo habla con los expertos en su campo, sino un profesional vinculado, abierto a otros saberes, a otros conocimientos, que dialoga, abreva y tiende puentes, no solo entre los más desfavorecidos y el sistema de justicia, sino también entiende que para resolver problemas complejos, las soluciones o las estrategias son complejas y para eso hay que utilizar la diversidad de conocimientos, desde conocimientos prácticos a conocimientos expertos para hacerlo posible, y sobre todo que para esto la posibilidad de hacer más accesible el derecho, ¿no? Más accesible a las instituciones jurídicas y pensar la función profesional de otra manera es clave. Dicho lo anterior, yo tengo algunas preguntas para Tito que me surgieron luego de leer el trabajo. La primera es si tu libro estuvo pensado como un modelo de enseñanza, porque ¿cómo piensas que este modelo se puede difundir
¿no? ¿Estás pensando en que tu libro sea un libro que ayude a modificar los programas de las carreras de derecho, que sea incorporado por las asociaciones profesionales? Me gustaría conocer esto. La otra pregunta es cómo el modelo toma en cuenta las diferencias entre los abogados, ¿no? Los estudios sociológicos sobre la abogacía muestran que hay abogados y abogados, ¿no? Entre abogados te veas, pero también entre abogados y entre abogados te veas. Hay abogados de élite y hay abogados que están muy lejos de esos lugares de poder, influencia y persuasión que tienen otros, y cómo entra, ¿no? En este modelo que tú estás pensando, estas diferencias en el ejercicio de la abogacía. Y finalmente, asumiendo que tu sistema, los mecanismos que nos propones para llevar adelante tu modelo son los adecuados, no voy, en principio yo estoy de acuerdo. Me gustaría poder escuchar un poco cuál es el sistema de incentivos que tú crees que debe implementarse o debe activarse para que estos mecanismos efectivamente funcionen en el sentido que tú quieres que funcionen, ¿no? Llevándonos hacia un ejercicio de la abogacía con responsabilidad social. Bueno, por todo lo anterior, les recomiendo que lean el libro de Juan Jesús. Es realmente un trabajo muy estimulante, muy entretenido, muy apasionado y sobre todo muy creativo, que abre, ¿no? Nos abre caminos para complejizar la reflexión. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Karina, muchas gracias por tu reflexión. Y bueno, pues ahora le paso el uso de la voz a Ricardo Ortega para su comentario. Micrófono, Ricardo, por favor. Listo, ya estaba hablando yo. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, José Luis. Pues, en primer lugar, pues me sumo a los agradecimientos y quiero agradecer al Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana por organizar este evento, que me parece además de enorme relevancia y pertinencia para seguir reflexionando sobre el papel de la profesión jurídica. O sea, me parece que necesitamos en México reforzar los espacios de deliberación sobre el papel que tienen las y los abogados en una sociedad que está cambiando de manera dramática. Es decir, no solamente estamos en un proceso de consolidación y de transformación que nos lleva a horizontes, pues en teoría, cada vez más democráticos y de alguna manera dejar atrás este pasado autoritario que anulaba el papel de la profesión de las y los abogados, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante este evento. Por otra parte, pues me siento muy honrado de contar con la oportunidad de conversar sobre el estupendo libro de Tito con tan querida y queridos colegas. La verdad es que es un verdadero placer y un gusto estar con ustedes esta tarde. Yo quisiera dividir mi presentación en dos grandes apartados, ¿no? El primero tiene que ver con, pues obviamente, rendir un homenaje al trabajo escrito para la publicación. Sí, me parece que el esfuerzo que está detrás de este libro, que como toda tesis de doctorado, refleja pues muchísimo tiempo y vida invertido en su realización, de tal manera que, Tito, muchísimas felicidades. Y en particular destaco 4 notas que me parecen fundamentales respecto a el mérito que tiene este trabajo. En primer lugar, me parece que era una investigación compleja, es decir, como lo decía Karina, quizá la reflexión de la figura del practicante o las practicantes de derecho desde la perspectiva sociológica pues sea quizá más amplia, pero me parece que la apuesta que intentó realizar Tito de intentar
de alguna forma reflexionar sobre las concepciones que están detrás del ejercicio de la profesión y este vínculo con la filosofía del derecho como catalizador del rol y las posiciones de las y los abogados, me parecía que de entrada era una apuesta muy difícil de alcanzar, ya que pues mezclaba, me parece que de pronto más de una tesis doctoral, es decir, era por un lado una revisión de filosofía jurídica, un repaso a las principales teorías y enfoques que han marcado referentes importantes en los estudios jurídicos, y por otra parte reflexionar en concreto sobre la figura de las y los abogados. En segundo lugar, me parece que el texto pues también tenía el enorme reto de no enfrascarse en deliberaciones meramente de carácter jurídico y propias de la deliberación filosófica del derecho, sino que tenía el reto de armonizar diferentes enfoques y abordajes teóricos de carácter complejo. Entonces, me parece que hay un mérito importante en este aspecto. En tercer lugar, pues por la enorme cantidad de fuentes. La verdad es que yo estoy impresionado de verdad porque el trabajo realizado refleja pues un paseo, por decirlo de alguna manera, un paseo por algunas de las principales fuentes bibliográficas de la filosofía jurídica, textos que de suyo son complejos y que eventualmente llevar a cabo un proceso de análisis y una mirada para responder su pregunta de investigación me parece que hacían difícil esta empresa. Y finalmente, porque me parece que además Tito tuvo la oportunidad de conversar sobre esta investigación con una enorme cantidad de especialistas. Yo cuando leía la cantidad de agradecimientos y de conversaciones con pues, especialistas en filosofía del derecho de diferentes partes del mundo, la verdad es que me parece que el ejercicio de suyo pues, fue un camino que pues debe haber sido muy gustoso andar. Entonces, pues por todas esas razones me parece que la investigación es una investigación que pues vale la pena felicitar y que refleja y que tiene un contenido realmente de enorme valor. Antes de plantear algunas reflexiones en particular sobre el texto, pues quisiera decirles un poco desde dónde les hablo, ¿no? Es decir, eso es algo que generalmente suelo hacer y en primer lugar, pues obviamente hablo como académico de tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Donde llevo a cabo labores como profesor y como investigador, y que de verdad refleja una parte muy importante de mi vida, pero también hablo como litigante, es decir, durante muchos años he tenido un pie puesto en la academia y otro pie puesto en el litigio de casos vinculados con temas de niñas, niños y adolescentes, y lo que puedo decir sobre esta perspectiva es que pues me sentí profundamente identificado con el libro, es decir, la verdad es que es muy interesante cómo el libro refleja algunas de las frustraciones y algunos de los desafíos que constantemente observamos cuando interpelamos de manera constante a los tribunales en el campo litigioso. Y entonces, pues de ahí que creo yo que compartimos frustraciones, algunas de las que aparecen referidas en el texto. Obviamente, una frustración compartida respecto quizá a la formación recibida en la licenciatura, ¿no? Creo yo que muchas y muchos abogados hemos tenido una formación marcada por el carácter formalista de los estudios jurídicos, esta idea completamente disciplinaria, en donde la dogmática ha sido el material central de las reflexiones que se encuentran en la escuela de Derecho, ¿no? Y de alguna manera, pues me parecía muy interesante esta frase que utilizaba Tito de que era una oportunidad, ¿no? Que así lo entiendo yo, Tito, lo planteaste cuando iniciaste a escribir el texto, como una especie de ajuste de cuentas con la profesión, que ya entiendo yo que después de ese ajuste de cuentas se convirtió más en una oportunidad para revalorar y redefinir y revalorizar la profesión desde una perspectiva quizá distinta, pero creo que muchas y muchos de quienes hemos estudiado derecho desde estas ópticas más cerradas, tradicionales, verticales, aisladas, memorísticas, pues obviamente compartimos una frustración común respecto a pensar pues dónde estamos parados en el mundo de las y los abogados y hasta dónde podríamos llegar, porque creo que al final uno de los mensajes valiosos que nos plantea el libro es, pues esto es lo que quizás somos como profesión y tenemos ciertas perspectivas de a dónde podríamos llegar. Y esto me parece que es un mensaje de fondo que al menos pude identificar. Ya Tito dirá si estoy en lo correcto o no, pero me parece que de alguna manera da una cierta esperanza al final del texto respecto a cómo reconstruir la profesión jurídica, ¿no? Ahora sí,
En cuanto al fondo del libro, yo quisiera hacer reflexiones en dos ámbitos. Uno, respecto a pues una serie de consideraciones que plantea Tito sobre la figura del abogado. Y en segundo lugar, me interesaría mucho reflexionar sobre este puente que establece Tito entre el papel y rol de las y los abogados y las teorías del derecho, ¿no? Respecto al primer tema diré poquitas cosas, pero que me parece que no habría que dejar pasar. Y en cuanto al segundo aspecto, sí trataré de elaborar un poco de manera más amplia algunas reflexiones. En cuanto al primer aspecto, que tiene que ver con las reflexiones sobre la figura de las y los abogados, pero que generalmente, además entiendo que con toda intención se habla del abogado, ya que también entiendo que la figura del abogado ha sido fundamentalmente marcada no solamente por un contexto tradicional, sino también patriarcal, donde también de forma histórica se ha excluido el papel de las mujeres, ¿no? Entonces, el abogado también está asociado a un imaginario respecto al ejercicio de la profesión. Pues lo primero que habría que decir es que me parece que tenemos una imagen, socialmente hablando, y el libro lo refleja de manera muy interesante, una imagen sumamente deteriorada del abogado en el contexto de la sociedad, ¿no? De ahí que un poco la idea de representar este deterioro y esta reflexión sobre la figura de las y los abogados en la sociedad, pues se encuentre muy bien traducida a través de los diferentes chistes que se han elaborado y se han construido en el medio social para un poco entender el papel que han desempeñado estos profesionales del derecho, ¿no? El segundo aspecto, pues me parece que frente a esta imagen deteriorada que se ha construido en el imaginario social, el texto creo que nos ofrece, ¿no?, la posibilidad de quizá pensar la figura de las y los abogados desde una perspectiva diferente, ¿no? El carácter versátil de la función de las y los abogados, ¿no? En esta imagen que planteaba Tito y que hacía referencia a Karina sobre el abogado proteo que cambia de formas y adopta diferentes perspectivas, ¿no?, para materializarse en el ejercicio de su profesión, me parece que también se refleja un dilema pues muy complejo al que nos enfrentamos, particularmente en las escuelas de derecho, y que tiene que ver con la definición del tipo de abogadas y abogados que queremos formar. Porque por una parte, el texto nos dice, pues las y los abogados pueden dedicar sus vidas a la conservación del sistema. Es decir, pueden ser férreos defensores del sistema, o bien pueden apostarle a la transformación de las cosas. De ahí que me parece que la figura de abogados y abogados sea una figura compleja, ¿no? Es decir, se habla también de la idea de las y los abogados como intermediarios sociales, es decir, como este ente que es capaz de articular relaciones entre las personas que necesitan servicios jurídicos y la interlocución necesaria con el Estado. Entonces, de alguna manera, la presencia de las y los abogados en la sociedad es una figura sumamente compleja y que me parece que la invitación que nos hace el texto es a evitar estas reducciones que a veces simplifican y desnaturalizan la importancia del rol de las y los abogados y que a veces simplemente se queda en el imaginario colectivo con todo este aspecto de carácter negativo. De esto creo que nos lleva a algunas preguntas interesantes, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad necesitan? Pero ¿qué tipo de abogadas y abogados necesitan las sociedades contemporáneas? ¿Qué tipo de abogadas y abogados necesitamos formar en las escuelas de derecho? ¿Para qué tenemos que formarlos y qué responsabilidad tenemos socialmente hablando, ¿no? Entonces, me parece que esta primera parte del libro es muy interesante. Y ahí, por ejemplo, aprovechando que Karina hacía preguntas, yo también quiero sumar una, ¿no? Porque de pronto no me queda muy claro, planteas en el texto, Tito, que hay como diferentes aproximaciones de la relación entre abogadas y abogados y la moral. De tal manera que pues, nos presentas la figura de diferentes perspectivas, ¿no? El abogado inconsciente, el abogado inmoral, el abogado amoral y moralista, el abogado activista moral. Y un poco yo la pregunta con la que me quedo es, pues, ¿por cuál de estas vertientes o por una combinación de todas tendríamos que decantarnos en la formación de abogadas y abogados? Porque me parece que esta tensión entre el rol que desempeñan las y los abogados en la sociedad, pues me parece que está de la mano con el tipo de ética que se enseña en las universidades, ¿no? Entonces me parece que hay un punto importante. Para no extenderme demasiado, en cuanto al segundo aspecto, que tiene que ver con las conexiones entre filosofía del derecho y la conexión con la profesión de las y los abogados, a mí me parece que el libro es muy interesante, ya que realiza una revisión muy, vamos a decir, panorámica sobre algunos de los principales postulados de diferentes teorías y perspectivas de derecho, pero no para analizarlas en sí mismas, sino para tratar de pensar
cómo se articularía el rol y el papel de la profesión jurídica, la profesión de abogadas y abogados, entendido como el que articula y opera el sistema, en relación con estas perspectivas de carácter teórico. Entonces, me parece que esta parte y este componente de filosofía del derecho es muy interesante, porque también me parece que nos deja una conclusión de alguna manera preliminar, ¿no? Y es que creo yo que existe una suerte de desconexión entre la filosofía del derecho y la determinación u orientación consciente que las escuelas de derecho tienen en la formación de sus abogadas y abogados. Es decir, aunque el texto revela que el tipo de filosofía de derecho que se enseña en las universidades es determinante respecto al rol que pueden desempeñar las personas en su profesión jurídica a partir de las herramientas teóricas y analíticas que tienen en la cabeza las personas, pues me parece que esto ha sucedido de alguna forma en condiciones involuntarias, sin que exista necesariamente una pausa de las instituciones de educación para analizar y mirar esta relación que me parece de suyo compleja, ¿no? Entonces, yo creo que el tipo de abogadas y abogados que egresan de las escuelas de derecho de alguna manera es el reflejo de las aproximaciones teóricas que se enseñan y se reflexionan en las escuelas de derecho. Si pensamos, por ejemplo, en el tipo de abogadas y abogados que se forman en México, podríamos darnos cuenta que de alguna manera encontraremos una fuerte conexión entre el tipo de derecho que se hace en México y la enorme influencia del positivismo jurídico y en particular de su vertiente formalista, ¿no? Esto creo yo que es importante porque de alguna manera nos refleja la necesidad de repensar el papel de la filosofía y la teoría del derecho en los procesos de enseñanza del derecho y las implicaciones que puede tener ello. Entonces, a mí me parece que este componente del libro, que podemos pensar que el capítulo 2, 3 y 4 de alguna manera reflejan este componente de análisis filosófico, ¿no? Analizando las perspectivas del positivismo, los movimientos antiformalistas y las corrientes post-positivistas, pues me parece que de alguna manera nos ayudan a entender este vínculo entre el tipo de reflexiones que se llevan a cabo a partir de estas teorías y las repercusiones que tienen en la forma de entender y practicar el derecho, ¿no? A mí, por ejemplo, en el capítulo segundo, que se denomina el protagonista ausente, pues me parece que nos muestra con claridad esta conexión, ¿no? En el protagonista ausente se refiere Tito a la perspectiva de los estudios del positivismo jurídico, que tienen una enorme relevancia y predilección por el papel de legisladores y quizá en segundo lugar de jueces como aplicadores mecánicos del derecho, pero en donde el abogado o la abogada simplemente no tienen un papel preponderante y prácticamente se vuelve intrascendente, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante esta lectura. Me pareció también particularmente relevante la lectura que hace Tito respecto a los postulados de Norberto Bobbio y Lionel Hart, ¿no? Yo, por ejemplo, no conocía de Hart que había sido espía de los servicios británicos, pero no conocía la vertiente de Hart como litigante, ¿no? Entonces, de alguna manera pensar que el proceso del concepto de derecho fue en realidad una aproximación que tuvo a partir de haber tenido experiencia en el desarrollo de la profesión jurídica en el campo del litigio, pues me parece que es muy interesante. De hecho, una cosa que creo que rescata el libro es que algunos de los principales filósofos del derecho han tenido una vertiente como litigantes, ¿no? Está Holmes, está Hart y está el propio Working, que de alguna manera hacen filosofía del derecho después de haber tenido que estar litigando en los foros, ¿no? Entonces, quizá haya en esta vertiente de la práctica jurídica que a veces se invisibiliza, de pronto el poder realizar y pensar el derecho desde la filosofía del derecho, pues también necesita o requiere de alguna manera del trabajo de campo y la realización de la práctica profesional en el foro, ¿no? Pero bueno, en cuanto a esta vertiente que plantea el texto de Tito, me parece muy interesante cómo el positivismo, incluso desde el positivismo jurídico, y me quedo con las reflexiones que hace Tito sobre el papel de Hart, como si imaginamos el punto de vista interno y externo
que es una herramienta analítica muy importante en el pensamiento de Hart, nos pensaría también quizá pensar en el papel de abogadas y abogados, ya sea como observadores del sistema o como participantes del sistema. La verdad es que yo no había pensado cómo podía vincularse la figura de las y los abogados en el marco de esta herramienta de carácter analítico que plantea Hart, pero me parece muy interesante la lectura, aunque, pues como el texto lo dice, de alguna manera se ha desvanecido el rol de la figura de las y los abogados, ya que lo que se busca es engrandecer a quienes tienen el poder para crear derecho o para aplicar derecho, ¿no? Entonces, esto me ha parecido también muy interesante y creo yo que esto también, de alguna manera, pues nos lleva a una suerte de pesimismo, ¿no? Es decir, cuando yo leía la parte de las relaciones entre la figura de las y los abogados y el positivismo jurídico, pues me parece que podía entender algunas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué de pronto pensar el derecho desde las escuelas de derecho, desde la formación tradicional enmarcada por el positivismo jurídico, se puede volver un ejercicio tan frustrante para quienes quieren llevar a cabo un trabajo de litigio cotidiano ante los tribunales, ¿no? Y me parece que esta invisibilización que se lleva a cabo, más bien esta ausencia que plantea el libro, pues me parece que muestra un poco esa tesitura. Creo yo que uno recupera un poco la esperanza cuando lee el apartado, el capítulo 3, que habla sobre el protagonista invisible, ¿no? Cuando uno empieza a revisar el papel que han tenido los movimientos antiformalistas en la redefinición del pensamiento jurídico, pues me parece que entonces ahí se reivindica de alguna forma el potencial de la figura de las y los abogados en el contexto social. Yo en particular quiero decirles que pues tengo que confesar que siempre he tenido una cierta predilección por el realismo jurídico y en particular me parece muy interesante pensar que el derecho es aquello que se lleva a cabo en los tribunales y no necesariamente lo que se dice en los códigos, ¿no? Y entonces, de ahí que entonces, de alguna manera, cuando uno revisa el papel que puede tener la figura de las y los abogados en el movimiento del sistema, ¿sí? Que entiendo yo, este capítulo se llama El protagonista invisible, porque prácticamente la atención que pone el realismo jurídico en la figura de los jueces, de alguna manera invisibiliza el enorme potencial de cambio que tiene la profesión jurídica al estimular el trabajo directamente en los tribunales, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me parece muy interesante la perspectiva que puede tener la profesión jurídica de la mano de esta teoría de Holmes sobre el Batman, ¿no? Y sobre la posibilidad de desafiar el contenido y llevar a cabo una aproximación crítica a las reglas jurídicas con el propósito de impulsar procesos de cambio, ¿no? Entonces, creo yo que ahí, de alguna manera, pensar en el abogado activista, ¿sí? En las y los abogados como entes que pueden impulsar procesos de transformación social, pues se vuelve de alguna manera muy interesante y rescata un poco el potencial que tiene la profesión. Ni qué decir del desarrollo de las Critical Legal Studies, donde me parece que abiertamente el rol del abogado adquiriría un mayor protagonismo y un potencial que eventualmente pues, puede traducirse en una redefinición del papel que tienen las y los abogados en el derecho. Y simplemente para ir terminando con mi participación, yo quisiera decir un par de cosas, ¿no? Por ahí, en el apartado sobre positivismo y refiriéndose a Ronald Dworkin, Tito hace una pregunta muy interesante, ¿no? De la mano de Dworkin, que es, ¿deben los abogados ser filósofos del derecho? Y yo creo que eventualmente necesitamos recuperar las conexiones entre la formación jurídica y la filosofía del derecho y la teoría del derecho, ¿no? Creo yo que esto nos obliga a, por ejemplo, a llevar a cabo una reflexión obligada sobre esta desconexión entre filosofía del derecho y práctica profesional, que me parece no contribuye necesariamente a pensar en imaginarios relevantes para la transformación del derecho a través de la profesión jurídica. Entonces, me parece que en la medida que las escuelas de derecho apostemos a fortalecer los espacios de análisis crítico y a estimular una mayor conexión entre la filosofía y la teoría jurídica con los campos de aplicación práctica, podríamos en realidad dar un giro importante, ¿no? Pues no olvidemos que el propio Dworkin, en realidad, cuando elabora reflexiones teóricas, generalmente lo ancla a casos, ¿sí? Generalmente la experiencia profesional de Dworkin y su revisión de casos concretos es la que le permite reflexionar sobre cuestiones jurídicas y conceptos jurídicos complejos. De alguna manera, la vinculación entre filosofía jurídica y
la práctica cotidiana de las y los abogados tendría que ser una constante y ocupar un papel central en las escuelas del derecho. Creo yo que aquí tenemos una deuda importante en México y tenemos que apostarle a una revitalización de la teoría jurídica en clave de concreción central de los estudios jurídicos y no ser vista simplemente como un apéndice que no aporta nada a la práctica cotidiana. Pues, en conclusión, la verdad es que creo que el libro nos invita a muchísimas reflexiones interesantes sobre el papel de las y los abogados. Me parece que este apartado sobre el paseo y análisis de las teorías jurídicas que refleja Tito, me parece que es muy interesante y estimula una cantidad importante de reflexiones. Y simplemente para cerrar, una última pregunta, Tito. ¿Cuál tendría que ser entonces el papel de la filosofía en la enseñanza del derecho y cómo mejorar o cómo fomentar una mejor conexión entre el papel de las y los abogados y la enseñanza de la filosofía y la teoría del derecho? Pues por mi parte, ese sería todo. Gracias. Gracias, Ricardo. Pues muy interesante. Muchas gracias. Yo voy a darme la palabra a mí mismo. Ay, perdón, aquí en los ruidos de casa. Y antes de darle la palabra a Tito Garza para que conteste las preguntas y para que nos comparta su reflexión, Juan Jesús, yo quiero pues decir algunas cosas breves, como muy a flor de piel de lo que me provocó el libro. Es decir, yo tendría algunos 4 puntos, digamos, en general, como para decir qué reacción tuve al leerte. Y me parece que en realidad Ricardo hacía alusión al tema del ajuste de cuentas, ¿no? Con el derecho, pero a mí me parece que hay una apuesta por el derecho y es un ejercicio, fíjate, yo pensaba, es un ejercicio que apuesta justo a la viabilidad del derecho, porque el derecho, como lo hemos tenido en México, ya lo dijeron Karina, Ricardo, tú lo has dicho tanto, y este modelo formalista y anquilosado de aplicación de normas, legicentrista, normativista, que se satisface en sí mismo, pues ha sido un modelo que ha acabado, pues de alguna manera, una especie de tumba del derecho en su, digamos, función social, ¿no? Y curiosamente, eso estaría en el otro extremo. Pero curiosamente me parece que este formalismo exacerbado, esta idea vertical, esta idea de freno de la sociedad, ha llevado a lo que asistimos ahora, que es una especie de desdén por el derecho, de lo público, que es muy paradójico, ¿no? Pero los extremos se tocan. Es decir, el derecho ultraformalista, ultradominante, solvente en sí mismo, luego resulta que desde la arena de lo público ahora, justo ahora, en estos tiempos, hay un desdén por el derecho. Y me parece que es esto, que entonces el derecho, ¿a qué ha servido? Y a mí se me ocurren algunas ideas, por ejemplo, en el tema del derecho de familia. Es decir, el derecho de familia, para haberse podido reivindicar, reinventar y ser socialmente útil, ha tenido que dejar el código y ha tenido que alimentarse, pues lo que decía Ricardo, escribía como movimientos antiformalistas. Ha tenido que entrar en diálogo con el movimiento interdisciplinar de derechos humanos. Ha tenido que dejarse permear por los feminismos y por la perspectiva de género. Y ese es el sentido en que decimos que el derecho de familia ha dejado de ser un derecho del código para volverse un derecho de la Constitución y propiamente constitucional. Pero eso lo decimos desde el imaginario propiamente jurídico. En realidad, simbólicamente, es para que el derecho de familia deje de ser un conjunto de normas de código que aprisionan a la sociedad y que puedan reivindicar finalmente que el derecho tenga un valor de aportación social. Ese distanciamiento de la solvencia del derecho en sí mismo en el código. Y entonces este diálogo y digamos, este impacto por herramientas y movimientos extrajurídicos que lo han cruzado y que lo han atravesado y que han impactado, es lo que finalmente le da solvencia al derecho. Me parece que el derecho de familia es digamos, el paradigma de por dónde tendríamos que construir esto. Y en el sentido de los extremos, cuando yo he ido
José Ramón Cosío lo ha dicho muchas veces en los últimos tiempos, el derecho tiene que considerarse como un ordenador de lo social. Y a mí, confieso que al principio la idea decía, híjole, pues es que ha sido tan ordenador, pero dándole una repensada y viendo y leyendo tu libro, pues exactamente es que no ha sido eso. O sea, la forma de entender el derecho ha contenido lo social, ha anquilosado a lo social, ha perpetuado la consideración de la letra legicentrista, ha victimizado a la sociedad, no la ha ordenado. Entonces, quizá esa ordenación de lo social justamente es lo que nos está faltando, sino no la atadura de lo social, sino la ordenación de la social a la que apela Cosío y que a mí me incomodaba un poco, pero claro, cuando hemos sido herederos y herederas de este modelo de derecho, perdón que lo diga, podemos encontrar un presidente de la República que tiene que firmar una promesa en una carta de que no se va a reelegir cuando haya una prohibición expresa en el artículo 83 de la Constitución. ¿Qué significa esto? Desde en público por el derecho a un formalismo exacerbado que finalmente no le ha dado viabilidad como ordenador de lo social, ni al derecho de las normas en las leyes generales, ni a la propia Constitución. Entonces, eso es una invitación, la que tú estás haciendo desde este punto de vista me provoca, pues para que el derecho sea viable y un elemento que nutra y alimente plausiblemente a la sociedad, pero que le permita también solvencia dentro del papel que tiene la sociedad. Eso me provoca de entrada muchísimo. Y luego ya en el capítulo digamos, en el tema donde vas viendo las herramientas, que es el quinto, si no mal recuerdo, donde vas viendo las herramientas que se pueden ir teniendo, dices que para que el derecho, afirmas que el derecho ha puesto barreras, ¿no? Que han provocado que el derecho sea inasequible y que que se combata, que no se pueda convertir la verticalidad y el hermetismo. Y eso yo lo relaciono con dos de toda la lista de cosas que vas enumerando como factores que pueden analizarse. Ya hablaban Ricardo y Karina sobre todo de los temas que pueden analizarse como para salir adelante y reconsiderar las formas en las que hemos relacionado al derecho con la sociedad. Por ejemplo, todo el tema de la responsabilidad social, del servicio pro bono, de la colegiación, también aludes a eso, de las nuevas tecnologías. Yo me quiero detener en el tema, en dos temas. Uno es la responsabilidad social y la ética profesional, porque justamente la responsabilidad social y la ética profesional han estado estrechamente vinculadas a este modelo de contención, ya este modelo en donde finalmente toda esta herramienta asistencialista que está, digamos, en amplia connivencia con un modelo de las formas. El asistencialismo, pues, convive perfectamente con un modelo de las formas y de la apariencia. Me encanta en la página 208, me encanta por descriptivo, pero es doloroso. Dices que nos educaron para que estas formas del derecho y de la responsabilidad social sean con el derecho como un rol pasivo y sobrio. Un rol pasivo y sobrio, asistencialista, claro, ¿no? Dentro de un molde en donde no hay, digamos, un impacto político de nada. Y el tema ético es igual, ¿no? El tema ético es una autorregulación personal en un corte liberal individualista, pero no hay un cambio por un estado de cosas, ¿no? Yo recuerdo alguna vez en una exposición que, que decía yo, voy a decir con algunos abogados y abogadas en algún contexto, me pasé hablando de programas de derechos humanos y de lo que se decía de derechos humanos, y algún abogado levantó la mano y me dijo, José Luis, pero no estás hablando absolutamente nada de ética. Después de que había hablado yo durante 20 minutos de proyectos de derechos humanos. Claro,
es ese rol pasivo y sobrio, porque finalmente la ética pasa por una autocontención, pero no por una transformación del estado de cosas. Ese modelo de responsabilidad social y el modelo ético, pues finalmente está en absoluta sintonía con esa manera de entender el derecho, y tú lo desarrollas muy bien y lo posicionas muy bien. En la página 213 dices, sobre el trabajo pro bono, dices que la lógica filantrópica impera y se acepta un modelo económico particular, por supuesto, porque finalmente se trata de que las personas sigamos en un formato donde el derecho impide. Justamente lo que ha impedido este modelo es que nunca se ponga el pie en la arena de la toma de decisión política y económica. De eso se trata el modelo asistencialista y formalista, finalmente. Y el derecho ha impedido, en ese sentido, que las personas, sobre todo quienes padecen la falta de justicia y que están en situaciones de mayor carencia, tengan el pie en lo político, en la decisión política, en la toma de decisión política, en la toma de decisión económica. Y citas tú ahí a un gran teórico que es Daniel Bonilla, que es un expertazo en América Latina, que junto con Martín Bomer, con Christian Curtis, que a los que citas, ha hablado mucho de esta formación del derecho, pero en relación con la ausencia de justicia, la ausencia de emancipación política, la ausencia de emancipación económica, que también justamente es lo que está ahí, ¿no? Y lo dices tú, los juristas entran a la carrera creyendo en la justicia y salen creyendo en el derecho. Es brutal esta afirmación que haces también. Me recuerda mucho y esta segunda provocación la cierro así, me recuerda mucho en alguno de los 6 años que estuvo David Fernández como rector, en una toma de posesión de las sociedades de alumnos, cuando habló el chico que entraba a la sociedad de alumnos, de presidente de sociedad de alumnos de derecho, empezó a hablar de la justicia, ¿no? Precioso el discurso y su anhelo de contribuir a la justicia. Y el rector, ya cuando le habla a todas las sociedades de alumnos de la División de Estudios Sociales, se dirige al de Derecho y le dice, pues ojalá que eso que nos acabas de decir lo sigas manteniendo a través de los años y no te echemos a perder aquí en la universidad, porque luego te vinculemos con espacios de firmas, así le dijo, que para llegar al éxito tienen justamente que hacer lo contrario a lo que estás diciendo. Le dice, y desgraciadamente a veces en las universidades posibilitamos ese cambio de la justicia hacia el éxito para poder tener viabilidad en el mercado del trabajo. Ojalá que sigas así, le dijo. Bueno, pues por ahí va la cosa, ¿no? El otro tema que a mí me provoca muchísimo es el tema de la educación clínica, pues por lo que ya decía yo y dices tú que lleva a la universidad a problemas sociales que difícilmente pueden conocerse sin llevar a cabo un proceso y que lo conceptualizas con una palabra que en la universidad hemos exactamente catalogado lo que quiere la Universidad Iberoamericana, que es la inmersión. Es decir, la universidad está provocando una inmersión de las alumnas y los alumnos. Y justamente lo que hemos apostado desde Derecho, pues por este proceso de inmersión, que desde otras ramas y desde otras facultades o departamentos están vinculados a diferentes tipos de experiencia, pues es la ruta de la enseñanza clínica, que para nosotros pues tiene un cóctel que también tú vas describiendo de manera muy importante en el libro y en el apartado del que hablas. Un cóctel, digo, yo no pienso que la educación clínica sea la panacea, brutal. Tiene que ser muy buena la educación clínica, ¿no? Llegamos tarde, pero tenemos que probar y tenemos que probar qué pasa con un abogado o una abogada que llega a un aula y en esa aula, además de darle conocimientos técnicos, la forman o lo forman en competencias, no desde el saber memorístico, no desde aprenderse numerales de los códigos. ¿Qué pasa con una abogada o abogado
que empieza a conocer trabajos interdisciplinares dentro del mundo jurídico, pero también se habla con disciplinas de las ciencias sociales u otras, y empieza a nutrir su trabajo de la interdisciplina para poder resolver un problema. Eso es qué pasa con una abogada o abogado que llega al aula y podrá entender lo que significa incidir en la transformación social, pero no solamente en nivel asistencial, sino en el nivel justamente de provocar que las personas tengan un empoderamiento político y sean sujetos políticos de procesos de transformación, que es lo que llamamos acciones de interés público. Justamente las acciones de interés público tendrían en la clínica que llegar a eso, ¿no? Emancipación del sujeto político para poder poner un peso, su propia persona, en la equidad de circunstancias de la política y del poder. En ese sentido es el cambio que podría provocar la educación clínica. No le apuesto, quizá no debería yo apostarle más de lo que pueda dar, pero puede ser interesante pensar en eso. Y luego pensar a lo mejor en la provocación de las chicas y los chicos en temas de frontera, que eso me parece súper interesante, que lo hemos visto, por ejemplo, en la clínica de protección a personas refugiadas, porque no solamente se vuelven técnicos o técnicas de una materia, sino de los temas que van abriendo los espacios. ¿Quién es el experto? Este grupo. ¿Quién es el que sabe? Este grupo que está llevando tal materia y está llevando tal amparo, porque sabe que está llegando a controvertir la constitucionalidad de tal artículo, de tal norma. ¿Y quién lo sabe? Pues ellas y ellos que están dando las razones para controvertir la constitucionalidad de tal o tal. Hay una, digamos, permítanme la expresión, un empoderamiento también académico del sujeto educativo, no como un receptor pasivo de contenido, sino como un protagonista de algo que puede ocurrir a través de su provocación en la vida real. Y eso es importante. Y tú lo dices. Y ojalá que podamos, pues que la educación clínica, digo, no le quiero, repito, poner más cosas de las que pueda dar, pero por ahí lo vemos, ¿no? Me parece muy importante. Y luego, lo último, quiero recuperar la parte de algo de la epistemología de la obra y de la narrativa de la obra. O sea, el libro es desde dónde se está produciendo tu reflexión. Ya hablaba Ricardo, bueno, de Hart y de los teóricos que han ido, digamos, hilvanando su pensamiento filosófico a partir de experiencias de litigio, pero a mí me gusta mucho esta idea que tienes de que hay que recuperar que otra teoría del derecho es importante y que hay que partir de la teoría del derecho para una reconformación de otro paradigma sobre el ejercicio de la abogacía. Y yo pensaba, pues sí, ciertamente hay que reformular concepciones de teoría del derecho, porque estas reformulaciones que nos han llegado desde diversos ángulos, lo que nosotros encontramos de saludable, digamos, en el ejercicio de la abogacía ahora, pues tiene que ver con posiciones de teoría del derecho que se han fraguado desde hace muchos años. Pero, repito otra vez lo que tú mencionas en el libro, Critical Legal Studies, el movimiento feminista, ¿no? O los movimientos feministas. Me parece toda la crítica que se ha hecho de los estudios queer, ¿no? Judith Butler, sin ser abogada, pues ha incidido muchísimo en el sujeto político y de imputación del derecho y en el derecho. Lo que ha importado incorporar las categorías de raza y clase, porque finalmente esos elementos han permitido el sometimiento de personas a través de la construcción jurídica ante una especie de neutralidad que no se da, ¿no? El derecho ha sido altamente racista, sexista, clasista. Entonces, el incorporar las categorías de raza y clase, además de género, como perspectivas importantes, nos ayudan a desmontar enclaves opresores del diseño y la construcción jurídica. Y me parece también que estaría todo el tema de Boaventura de Sousa, que acompaña, pues,
desde sociología jurídica crítica y su obra, todo un trabajo para redefinir el derecho desde una aproximación, como él llama, desde el sur, ¿no? Y desde la emancipación de colectivos. Esa me parece que es un apunte de epistemología brutal, porque no es el tema solamente de qué contenidos y las formas, los formatos de la carrera, sino desde dónde está concebida la teoría del derecho que ha propiciado este estado de cosas. Y finalmente la narrativa, Tito. Es una narrativa que dialoga con la filosofía, que dialoga con la literatura en prosa y poesía. Esto de verdad le da un cariz de honestidad a la obra, porque tu hilo conductor pues pasa justamente por la crítica de una profesión autosolvente y autosuficiente. Entonces, no es un soliloquio del gremio privilegiado, es un diálogo. Entonces, digo, tú eres Bolaño, para ti es una cosa maravillosa, pero ahí los traes, pero citas autores, poesía, ¿no? A Paz pones a dialogar con Monsiváis, la crítica de Paz a Monsiváis. Entonces, es un diálogo tan interdisciplinar, divertido, que es lo que decía Karina, pero que también le da esa honestidad de que no es un diálogo intrajurídico, que el libro subvierte entonces la aproximación esta y deja el soliloquio, digo yo, y la autocomplacencia pues a un lado, porque finalmente de eso se trata lo que está diciendo, de no ser autosolventes, ¿no? Y bueno, yo diría que sí es un libro en este sentido que hay que leer el libro del doctor Garzón Ofre, y hay que leer la presentación de Roberto Saba y el prólogo de Luis Lloredo, porque me parece que son muy importantes y también para situar por dónde va la reflexión de estos dos pensadores en esta especie de presentación y prólogo. Dice Luis Lloredo que es un librito muy bonito, escrito por una persona extraordinaria. Yo también lo pienso así, Tito, así lo creo. Es un libro bonito escrito por una persona extraordinaria. Pues gracias otra vez por estar aquí y aquí tienes tu casa y te damos la palabra para que nos compartas. Bueno, gracias, de verdad que estoy muy, muy agradecido, sobre todo después de escucharlos a los tres, profes, Karina, Ricardo, José Luis, personas a las que admiro y a las cuales he leído sus trabajos. De verdad que después ya de 6 años de trabajar y en retrospectiva, pues llega un momento donde dices, bueno, podemos un poco descansar y por lo menos desde el plano teórico, por lo menos desde el plano de trabajo, desarrollar una tesis que en definitiva a lo largo de tantos años que estuve todos los días pensando en esto y demás, creo que finalmente ahora lo que toca son temas abiertos, son temas inacabados, y en ese sentido lo que creo que más disfruto en estos espacios de presentación es abrir el diálogo, ver qué líneas de investigación más se pueden abrir, qué estamos de acuerdo, qué no, y de verdad que es para mí un gran honor que me lean y también compartir esto con todo el auditorio, ¿no? Entonces, de verdad, yo la Ibero siempre para mí ha sido una casa. Tengo grandes amigos, tanto alumnos, profesoras, profesores, que han salido de ahí. Entonces, de verdad, no solamente Ciudad de México, sino también en Torreón, que tengo grandes amigos por allá, maestros. Entonces, yo creo que también, de verdad, que cualquier actividad que se haga en la Universidad Iberoamericana, yo estaré gustoso de apoyar, ¿no? En ese sentido, algunas ideas, y sobre todo tratando de responder a distintas preguntas que han planteado los profesores y la profesora Karina, pero algo que parecería, y más en medio de una pandemia, ¿no? Que es bien difícil sentarnos a imaginar o a repensar escenarios cuando se nos atravesó una pandemia de dimensiones globales, ¿no? Y vamos corriendo de un zoom al otro y ahora terminamos la clase más tal. Yo creo que de verdad que un componente fundamental en el trabajo académico debe ser enteramente visualizar o tener tiempo para pensar. Y para hacer algo básico, y para hacer algo mínimo, pero de verdad que dejarse un buen tiempo en pensar, pero no solamente en soledad, sino rebotar con otras personas, estar dispuestos a cambiar. Yo eso últimamente
es algo que me lo he tratado de clavar mucho en la cabeza. Por más que tengamos profundas diferencias ideológicas, políticas, ¿no? De teoría del derecho y más, yo al final del día, cuando ya termino todas las actividades y me acuesto y demás, difícilmente creo que hay personas que no quieran hacer de este entorno algo mejor. Eso yo lo creo, por más que sea el adversario político más fuerte del presidente, por más que sea el presidente, por más tal, difícilmente creo que son personas que quieran hacer un mejor entorno, un peor entorno, o que se levantan el día de mañana y dicen, voy a fregar a estas personas, en absoluto, ¿no? Yo creo que existe una fuerte tendencia a creer que las ideas que uno construye, o a creer que las ideas que uno defiende y con las que se casa, son inamovibles. Y eso es algo de lo que yo trato de dejar prueba en el libro, de verdad. Yo inicié detestando a los abogados. Como bien dice Pepe, y yo creo que lo leyó muy bien el profesor Caballero, yo puedo decir que hasta buscaba salirme del derecho. ¿Por qué? Simple y sencillamente por una razón que como estudiante nunca me gustó estudiar derecho. Me pareció una carrera profundamente aburrida, difícilmente atractiva en el plano intelectual. Escuchaba a mis amigos en medicina, escuchaba a un amigo en matemáticas y demás tal, y eso me resultaba difícil, apasionante, ¿no? Y cuando llegaba la profesora de sucesiones y me leía el Código Civil en voz alta, y eso eran las clases, o cuando me explicaban que para pasar el examen de Mercantil 2 tenía que aprenderme a la ley de la letra, el Código de Comercio, pues de verdad que se van quitando a uno los alicientes, ¿no? A mí no me tocaron clínicas, a mí no me tocaron la posibilidad de llevar optativas que abrieran el abanico a otras disciplinas, te daban economía, pero pues es enteramente relación de normas con economía sin siquiera saber qué es macro y qué es micro, ¿no? Te enseñan también algo de sociología, pero lo cierto es que nunca te enseñan a hacer investigación sociológica, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la pandemia y al tema de pensar o imaginar, yo sinceramente creo que cualquier investigación tiene que ir de la mano de la reflexión lenta, del trabajo que sepa que puede uno cambiar de opinión, y yo creo que este es el ejemplo, pero también y sobre todo de hacer algo que nos guste, ¿no? Yo creo que yo me he cuestionado muchísimo en la relevancia social de los abogados en medio de esta pandemia, ¿no? Cuando veo a los médicos, cuando veo a los enfermeros en la primera línea de batalla, más tal, y después veo abogados interponiendo demandas de amparo, poniendo tal, y como que, no sé, de verdad que me cuesta mucho pensar la relevancia social de la profesión en este contexto. Lo que sé es que si algún día salimos de esta pandemia, que vamos a salir, pero no sabemos cuándo, yo creo que ahí es donde nos tenemos muchas posibilidades para reinventar como profesionistas, como personas que nos dedicamos al derecho. Y esto yo creo, sinceramente, que tiene que ser de la mano de otra concepción completamente distinta de la que hemos aprendido, de que somos profesionistas litigiosos, violentos en nuestro actuar, donde creer que la única salida siempre va a ser el litigio, que no conocemos los medios alternativos de solución de controversias, que parecería que el que más habla tiene la razón y el que grita más se escucha más fuerte. Yo creo que ese tipo de ideas entroncan con un modelo de profesionista, abogada, abogado, que sí tendría que tener más clara cuáles son sus objetivos en la sociedad, cuál es su vocación, más allá de tener un título, más allá de pasar 4 años y medio en una universidad, saber para qué quiere ser abogada y para qué quiere ser abogado, ¿no? Y esto es lo que me lleva a tratar de reflexionar y de compartir, de que mientras uno haga lo que le apasione de manera grata, de manera sincera, de manera transparente, sinceramente una de las frases que más me llevo de esta experiencia de pasar 6 años y conocer a tantos entrevistas, abogadas y demás personas, es que yo creo que al final será más importante ser buena persona que buen abogado. ¿Por qué? Porque la concepción de valores que uno puede tener lo van a hacer muchísimo más sensible a ciertas problemáticas. A mí me puede muchísimo y me llega mucho a molestar que hay personas en estos momentos lucrando con ver cómo dar vuelta a los impuestos, pensando cómo desestabilizar a ciertas estructuras jurídicas y demás, cuando hay muchas personas que ni siquiera tienen acceso a la justicia, ¿no?
Yo creo que en estos contextos de desigualdades tan marcadas, donde la justicia no es igual para todas las personas, a pesar de que lo diga el artículo 4 de la Constitución, yo creo que nosotros como académicos, como personas que estamos estudiando el derecho todos los días, yo creo que tenemos una responsabilidad social mucho más elevada. Y hay que pensar que quizá, sí, no vamos a estar en la primera línea de batalla, no vamos a estar recibiendo personas en los hospitales y salvándoles la vida como lo están haciendo en estos momentos las médicas, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, sino pensar cómo nuestra profesión y nuestro actuar puede crear mejores entornos. Eso es simple y sencillamente en retrospectiva lo que creo que es este trabajo que tiene una vocación enteramente de empezar una discusión. Y ahí respondo a Karina y empiezo un poco a responder algunas preguntas para pegarme al tiempo y quizá dejar algunos momentos para preguntas. Pero el libro no lo pensé como un modelo de enseñanza o que intente cambiar planes de estudio en las carreras de Derecho. En absoluto. Lo que sí creo, Karina, es que detrás de la figura del abogado, detrás de la figura del juez, detrás de la figura de la legisladora, hay un actor que no hemos problematizado y que probablemente eso tendría que ser la siguiente tesis o mi siguiente gran proyecto de investigación o de los que vengan, ¿no? Que es entre académicos te veas. Entre académicas te veas. Es de derecho. Es la fábrica, es lo que pasa por ahí. Esta frase que es muy atractiva y que es sugestiva de que empezamos creyendo en la justicia y salimos creyendo en el derecho, que no es más que una modificación del modelo normativista, ¿no? Que las personas llegan creyendo en principios, en justicia, quizá un naturalismo un tanto ingenuo, pero al final de cuentas con mucha idea de justicia, termina acabando en frases como ya lo dijo la Corte. Es así porque así lo dijo la ley, ¿no? Que parecería un positivismo ideológico donde cambiar de opinión, donde no tener razón, no parece la opción. Entonces, yo creo que la escuela de Derecho, como este espacio que cada vez se discute más, que cada vez va avanzando y demás, pero yo creo que ha pasado de manera un tanto sorteando las aguas y las olas, porque al final del día siguen existiendo mercado para que personas puedan estudiar dentro de estos espacios. Aquí la pregunta es lo que nos toca ahora. ¿Cuáles son nuestros protocolos? ¿Cuáles son nuestros índices de hombres y mujeres? ¿Cuáles son la cantidad de materias de índole público, de privado que se enseñan? Y aquí vienen las críticas de que, bueno, me dicen, Tito, tú no quieres tener abogadas ni abogados, tú lo que quieres es que tengas artistas y que tengas personas que sepan de cine y demás. Y de nueva cuenta vuelvo a eso. Yo creo, y respondiendo un poco a la pregunta de Ricardo, yo creo que aquí entra el papel de la filosofía. La filosofía entendida como leer la biografía de Kelsen, como aprenderse la teoría piramidal de Kelsen, pues no puede ayudar mucho más que abonar en una cierta concepción ideológica de un positivismo, digamos, trasnochado. Lo que creo muchísimo más interesante, y las reflexiones de Michel Onfray, filósofo francés, es que el profesor de filosofía necesariamente tiene que ser un filósofo. Es decir, es esta analogía con el profesor de inglés. No porque te dan una clase de inglés, un profesor de inglés significa que es originario o nativo de esa nación. El profesor sale y empieza a hablar español. Lo mismo con el profesor de filosofía. El profesor de filosofía que entra al aula o que está en la computadora frente al aula, tiene que ser un filósofo de tiempo completo. Tiene que predicar con el ejemplo más allá de limitarse a 1 hora y media. En ese sentido, yo creo, por lo menos es lo que intento compartir, es que la filosofía es un ejercicio diario, cotidiano, de que nos lleve a tomar mejores decisiones de vida, ¿no? En ese sentido, claramente que un estudiante de derecho, claramente que un profesor que tiene la carga académica completa, que tiene además que solventar la investigación y demás, difícilmente va a tener tiempo para sentarse a pensar todos los temas que te incluyen temario desde otra óptica que no sea la normativa. Exige una elevación de los estándares pedagógicos a los que hemos estado acostumbrados, pero lo cierto es que si atravesamos la reflexión filosófica, si a una alumna, si a un alumno le damos las herramientas para que ellos se puedan interesar por la filosofía moral, por la filosofía en general, por la filosofía del derecho, quizá antes de que llegue un gran despacho, de que llegue una empresa y que diga, bueno, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a hacer, tal,
quizás se lo piensen, o quizá no, y quizá ahí ya nos toca a nosotros, pero creemos, por lo menos con varios amigos y que muchos están ahí en Libero, creemos que en definitiva yo creo que muchas de las soluciones, por eso no trato de dar soluciones normativas, que sería darme un tiro en el pie, yo creo que muchas de esas soluciones vienen enteramente de una ética y una moral que invite a la reflexión personal para después poder hacer una reflexión colectiva o hablar de una moral social. Yo creo que el abogado de oficio que tiene muchísima chamba, yo creo que los abogados que están buscando trabajo y por el día a día, no es más que un reflejo y un golpe tangencial de un sistema económico ruin, de un sistema económico que va haciendo que no todas las personas tengan un abogado, una abogada, y que sobre todo lo más preocupante, y esto ha insistido mucho la profesora Ana Laura Magaloni, es que en México no gana el que tenga el mejor abogado. En México gana la persona que tenga el mejor abogado y que lo pueda pagar. Mientras esta manera de entender el derecho también como algo privado, no como algo común, con esto voy cerrando con la idea que dijo Pepe del ordenador social, yo de verdad, yo era un punk, yo creía más en la sociología que en el derecho al terminar mi carrera, y creía que la clave era desestabilizar, porque el derecho nos ha terminado de cercenar la imaginación, nos ha eliminado por completo la creatividad para abordar problemáticas sociales. Lo cierto es que no sé si me hago más viejo, o lo cierto no sé si el contexto cada vez me está rebasando, pero de verdad creo que hay que hacer una reivindicación del derecho, pero el derecho bien entendido. El derecho sobre todo sabiendo que las personas que lo legislan probablemente legislan a través de intereses partidistas, intereses ideológicos, sin una noción de integralidad, sin una noción de poder cambiar una regla sin que otra se caiga, además tal. En ese sentido, el derecho aquí en México sería un sinónimo de algo anómico, de una contradicción, de cómo pueden existir instituciones que le soplas tantito y se empiezan a caer. Lo cierto es que si el derecho lo entendemos como ordenador de lo social, a mí la Constitución no me dice nada y me tengo que centrar en las personas, de nueva cuenta. Los ordenadores sociales tienen que ser las abogadas, los abogados, los jueces, las juezas y sobre todo los profesores y la futura generación de estudiantes de derecho. En ese sentido, la responsabilidad social que a cada uno nos toca, yo creo que en este país tenemos leyes muy lindas. Yo creo que ahora, Karina, invitamos al evento que en unos momentos más va a haber en el Instituto sobre Desaparecidos y Estado de Derecho. Yo creo que es un buen ejemplo de ello. No creo que ninguna norma jurídica sobre desapariciones en México le falte algo. Ya está. Lo que falta, ¿qué es? Presupuesto. Lo que falta son recursos humanos, lo que falta es voluntad política. En ese sentido, yo creo que para reivindicar, o por lo menos tratar de hacer el derecho algo muchísimo más social, algo muchísimo más entendible, pasa por las personas, ¿no? Pasa por nosotros mismos, y así nosotros antes, y yo también cada vez me atrae más el realismo jurídico norteamericano, y antes de seguirnos enfocando en lo que dice el derecho en los libros, vamos a ver qué es lo que dice el derecho en acción. Y algún día poder sentar a un estudiante de derecho que le puedes explicar toda la Constitución, todas las leyes en materia de desapariciones forzadas, todas las recomendaciones internacionales, pero cuando lo pones enfrente de una madre de familia en Sinaloa, en Monterrey, que llevan años buscando a sus hijos, aquí es cuando te desarma todo tu sistema de creencias y sinceramente crees que antes de haberme enseñado administrativo 1, 2 y 3, quizá algo que hubiera sido fundamental es que me hayan ayudado a tratar a personas que no tienen los mismos recursos económicos, humanos, de capital cultural que uno tiene frente a la desaparición, a un migrante, a una persona que ha sufrido violencia de género, ante los feminicidios. Yo creo que sí tratemos de humanizar el derecho, tratemos de llevarlo a la práctica, a la cotidianidad, pero siempre pensando que va de la mano de la reflexión, de la rigurosidad y sobre todo del trabajo colectivo. Si cada vez más, yo termino con esto, yo de verdad, yo no creo que en este país existan personas, por lo menos en las instituciones públicas, privadas, tal, que traten de hacer una peor sociedad. Lo que creo es que tenemos diferencias profundas, pero salvables. Yo creo que es a través del diálogo,
a través de encontrar y de saber que podemos discutir fuerte, pero esto no significa que no existan condiciones para buscar un mejor futuro. De verdad, yo creo que en tiempos tan raros, en tiempos donde yo el futuro no logro visualizarlo, yo creo que lo que menos tendremos que estar haciendo en estos momentos frente a nuestros ordenadores, nuestras computadoras, es tratar de ganar siempre, de tener la razón siempre, de no ir más allá de nuestra realidad que nos limita muchas veces, saber que hay un México, que hay una Latinoamérica, que hay un mundo en donde si no cambiamos nuestra perspectiva muchísimo más comunitaria, muchísimo más social, difícilmente vamos a quitarnos esa idea de que el abogado que realmente la pena tiene que ser hombre, tiene que usar gel, tiene que usar corbata, tiene que dedicarse al ámbito privado y sobre todo tiene que tener una noción enteramente sesgada y altamente tecnificada de lo que es esta práctica o esta ciencia. En ese sentido, yo invito, y creo que eso es la reflexión final del libro, y con eso termino, yo invito a una práctica jurídica muchísimo más interdisciplinar, muchísimo más abierta, muchísimo más feminista, muchísimo más moderna y sobre todo muchísimo más humana. No me queda más que agradecerles por la lectura tan bondadosa y la lectura que hay muchas cuestiones que yo sé que hay que discutir, que hay que repensar y demás tal. De verdad es un trabajo que me costó 6 años de mi vida y que muchas veces lo quise tirar ya y no continuar y demás tal, pero lo que creo es eso, con eso termino, Pepe. Yo creo que hay que hacer una inmersión, hay que incidir. De nada me sirve el mejor paper, de nada me sirve el mejor libro de derecho si no tiene un impacto por lo menos en el circuito en donde nos manejamos con distintos operadores jurídicos. Entonces, la invitación a alumnas y alumnos a hacer algo que les apasione, a hacer algo que les guste con rigurosidad, con reflexión, pero siempre pensando en que hay un mundo afuera y que ese mundo literalmente se está derrumbando a pedazos. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, por este diálogo, y de verdad que yo estoy dispuesto a discutir el libro de acceso gratuito en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y de cualquier manera, cualquier duda, cualquier comentario, yo estoy a la disposición de nuestro auditorio y de ustedes a través de la Ibero. Entonces, muchas gracias por los comentarios y por la participación. No, pues muchas gracias a ti, Tito, por estar esta tarde en la universidad y me alegra mucho que hayamos podido reflexionar, dialogar, compartir como otras veces. Ahora a propósito de tu libro, que es una muy buena razón para seguir un diálogo que no termina, porque como estás diciendo, acabas de decir, pues en la sociedad y en esta coyuntura, en estos momentos de cambio, pues tenemos que repensar qué estamos haciendo, repensar nuestro papel y repensar cómo podemos colaborar más, sobre todo desde el ámbito de la educación superior. Eso es muy, muy importante. Te agradezco mucho, le agradezco mucho a Karina también que nos haya acompañado. Muchas gracias. Y ahorita se tiene que ir corriendo, ya sé. Y Ricardo, gracias por todo. Entonces, pues nos damos un abrazo a la distancia. Cordiales, gracias. Yo creo que fue de mucha utilidad estar aquí esta tarde y poder dialogar, escucharlos a ustedes dos también y a nuestro autor, pues muchas gracias. Y buena tarde. Ahí seguimos la conversación. Gracias. Gracias a los alumnos y alumnos de Derecho. Ahí vamos. Gracias. Muchas felicidades y gracias a la Ibero por organizar esto también. Muy bien. Gracias, profe. Gracias. Felicidades, Tito. Gracias. Gracias. Luego, gracias. Bye. Felicidades. Gracias.